Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a explicar las características de la evolvente, del perfil de evolvente, que más nos van a afectar en el diseño de los engranajes. Antes de comenzar, quiero indicar que este vídeo se va a basar directamente en lo que vimos en el anterior, en el que explicamos los conceptos más básicos del perfil de evolvente. Así que si todavía no lo habéis visto, para que en este entendáis todos los conceptos que vamos a ver, que van a ser unos cuantos, os recomendaría pasaros primero por el otro vídeo y una vez entendidos los conceptos básicos de la evolvente, venir a este y entender las características de la evolvente vistas desde el punto de vista del diseño de los engranajes. Dicho esto, vamos a comenzar. En realidad en este vídeo vamos a ver 4 características importantes. Vamos a ir una por una para no mezclarlas. En primer lugar tenemos que para el perfil de evolvente, cuando los dientes de un engranaje tienen este tipo de perfil, la línea de engrane es una recta, como vemos en esta animación de aquí. El contacto empieza en esta zona y como vemos, una vez que ha empezado sigue una trayectoria rectilínea, hasta que deja de haber contacto y pasa a haber contacto en el siguiente diente. Esto se debe a que como los perfiles son ambos de evolvente, la línea de engrane, que en realidad va a coincidir con la recta normal en cada uno de los puntos, va a ser tangente a las circunferencias base, como hemos representado aquí. Tenemos los dientes en diferentes zonas y en todas ellas la recta normal va a tener la misma dirección y va a estar en la misma posición. Va a ser siempre tangente a las dos circunferencias base, ya que como sabéis, en el perfil de evolvente, la normal al perfil es siempre tangente a la circunferencia base por definición. La ventaja de esto es que el ángulo de presión, este valor phi de aquí, va a ser constante, ya que como veis siempre estamos en la misma recta y una recta que se mantiene constante en el tiempo siempre va a mantener el mismo ángulo con esta línea de aquí, que es la normal a la recta que une los dos centros de los engranajes y que pasa por el punto primitivo. También quiero destacar que esta recta que forma la línea de engrane pasa por el punto primitivo P, que sería este de aquí, ya que esta es una de las circunferencias primitivas y esta es la otra. Y como siempre pasa por el punto P, se cumple la ley general del engrane, es decir, la relación de transmisión se va a mantener constante. Y además, como la línea de engrane es una recta y por tanto el ángulo de presión es constante, la línea en la que se transmiten las fuerzas va a ser constante. Vamos a tener unas fuerzas que siempre van a tener la misma dirección. Y esto va a evitar que se produzcan vibraciones, o al menos va a tender a producir menos vibraciones que si hubiese un cambio en la dirección de las fuerzas. Todo esto sucede porque la normal en el punto de contacto es común a ambos perfiles y en el perfil de evolvente la recta normal al perfil es siempre tangente a la circunferencia base. Si la normal a un perfil tiene que ser tangente a su circunferencia base correspondiente y a su vez en el otro engranaje la normal al perfil que va a coincidir con la del primer engranaje tiene que ser tangente a esta recta normal será tangente a ambas circunferencias a la vez y esto sucederá todo el tiempo. Como ya vimos en el vídeo en el que introdujimos la normalización en los engranajes, en el caso de los engranajes que siguen las normas ISO, este ángulo de presión va a ser siempre de 20 grados. Y esta es la primera característica, seguramente sea la más importante, y la razón por la que los engranajes, o al menos la mayoría de los engranajes, usan el perfil de evolvente en sus dientes. Dicho esto, vamos a pasar a la segunda característica, que consiste en que el perfil conjugado de una evolvente es otra evolvente. Y por tanto, si ambos engranajes tienen dientes con perfil de evolvente, los perfiles de los dientes de uno de los engranajes serán perfiles conjugados de los dientes del otro engranaje. Y por tanto, se cumplirá siempre la ley general del engrane. Vamos a comprobar esto. Si partimos, por ejemplo, de este perfil rojo, en el engranaje naranja, vamos a empezar estudiando este punto, el que está sobre la circunferencia primitiva. El punto correspondiente a este en el perfil conjugado sería este otro de aquí, para lo que hemos tenido que llevar este punto, esta distancia de aquí, y esa misma distancia recorrerla en la circunferencia primitiva del engranaje verde, hasta venir aquí, tal y como vimos en un vídeo anterior en el que explicamos cómo obtener gráficamente un perfil conjugado a otro. Si ahora cogemos otro punto, por ejemplo este verde de aquí, sabemos que va a desplazarse sobre esta circunferencia, y además sabemos que cuando se produzca el contacto de este punto con su correspondiente del otro perfil, la normal al perfil, que es esta recta de aquí, cortará a la circunferencia primitiva sobre el punto primitivo. Es decir, hay que desplazar este punto, esta distancia, y tendríamos la posición de este punto verde en la que se produciría el contacto, esta que hemos representado aquí. Y esta recta, al girarla, va a ser esta que tenemos representada aquí, que va a seguir siendo tangente a la circunferencia base naranja y va a mantener respecto a la recta horizontal un ángulo phi,
el ángulo de presión. Si ahora trabajamos con el engranaje de la circunferencia base verde, tenemos que la posición de este punto verde en el perfil conjugado va a estar en esta circunferencia de aquí, ya que la distancia al centro siempre va a ser la misma, y la distancia que tenemos que recorrer sobre la circunferencia primitiva en realidad es llevar este punto hasta aquí y trazar esta recta que va a ser tangente a la circunferencia primitiva verde, porque lo era aquí, y va a mantener un ángulo phi respecto a la tangente a esta circunferencia primitiva, como hemos representado aquí. Tendríamos este segundo punto, y podemos demostrar que esto es una evolvente porque esta recta, que es normal al perfil, sigue siendo tangente a la circunferencia base. De esta forma podemos comprobar que el perfil conjugado de una evolvente es otra evolvente, y por tanto cuando dos engranajes con dientes con perfil de evolvente están engranando entre sí, los perfiles de los dientes de uno de los engranajes serán siempre los perfiles conjugados de los dientes del otro engranaje. Y quiero aclarar que esto sucederá en los dos sentidos. Los del engranaje 1 serán conjugados de los del engranaje 2 y los del engranaje 2 serán conjugados de los del engranaje 1, ya que la condición de que dos perfiles sean conjugados, si se cumple en un sentido, se cumplirá siempre en el otro. Y con esto ya hemos visto la segunda característica. Esta también es importante, ya que gracias a esta propiedad, si tenemos únicamente engranajes con un tipo de perfil, en este caso el de evolvente, pueden engranar entre sí, siempre con unas ciertas condiciones, que como ya vimos en vídeos anteriores, son por ejemplo que el módulo de los dientes sea el mismo en ambos casos, pero sin variar la geometría tendríamos que los engranajes pueden engranar entre sí. Y esto facilita mucho el diseño de las máquinas, además de no tener que fabricar muchos engranajes diferentes. Además, el perfil de evolvente tiene alguna otra característica muy beneficiosa para el diseño de los engranajes. Una de ellas es que si alejamos o acercamos los engranajes, los perfiles de evolvente de sus dientes se irán siendo conjugados, y la línea de engrane va a seguir siendo una recta, que esto es algo que no es tan evidente. Lo que sí que sucederá es que va a variar el ángulo de presión. En este primer caso, cuando la distancia era la nominal, teníamos un ángulo de presión φ1, mientras que en este caso, en el que hemos separado los dos engranajes, tendremos un ángulo φ2. Y en un momento vamos a ver cómo realmente, si alejamos o acercamos los centros, los perfiles siguen siendo conjugados. Pero antes quiero aclarar que cuando alejamos los centros, lo que sí que va a suceder es que va a aparecer un cierto juego, que como vimos en el vídeo de la nomenclatura de los engranajes, es la distancia que aparece entre dos de los perfiles de los dientes de los engranajes cuando uno de esos dientes está tocando al diente del otro engranaje por su otro flanco. Y si intentásemos acercar los engranajes, en realidad no podríamos, porque se chocarían entre sí, pero matemáticamente, si solo tuviésemos un perfil y no dientes completos, se seguiría cumpliendo esta condición. Dicho esto, como los dos engranajes que vamos a acercar o alejar van a seguir siendo los mismos que teníamos al principio, se deberá cumplir que el radio de la circunferencia base se mantiene, porque si un engranaje ya está fabricado, por moverlo de su posición no va a cambiar su forma. De esta manera se cumplirá que para el engranaje 1, este que tenemos aquí arriba, el radio de la circunferencia base ρ1 se podrá calcular como el radio R1 super 1 por el coseno del ángulo φ sub 1. Y para ver esto en el dibujo tendríamos que trazar una recta por aquí, que sería perpendicular a esta que tenemos aquí, y este ángulo que se forma sería también φ1, ya que esta recta es perpendicular a esta y la que habríamos dibujado aquí sería perpendicular a esta. Y como sabemos, si trazamos dos rectas perpendiculares a otras dos, el ángulo entre estas últimas va a ser el mismo que entre las dos originales. De manera que este valor de aquí se puede calcular como este multiplicado por el coseno de este ángulo, que va a ser, como he dicho, φ1. Y esto deberá cumplirse en este segundo dibujo, en el que hemos alejado los engranajes. De manera que r sub 1 super 1 por el coseno de φ1 será igual a r sub 1 super 2, es decir, para la situación 2, multiplicado por el coseno de φ2, siendo este el ángulo de presión del segundo caso. Y esto que se cumple para el engranaje 1 se cumplirá de la misma manera para el engranaje 2. Si para el caso 1 ahora intentamos calcular la relación de transmisión, que puede expresarse como el radio de la circunferencia primitiva 1 para el caso 1 dividido entre el radio de la circunferencia primitiva 2 para el caso 1, despejando de esta parte de la ecuación y esta de esta segunda ecuación, tendríamos que r sub 1 super 1 se puede expresar como ρ1 dividido entre el coseno de φ1, esto que hemos expresado aquí. Y para el caso 2 tendríamos que r sub 2 super 1 sería ρ sub 2 entre el coseno de φ1, y como lo tenemos en el denominador, nos queda esto de aquí.
Si simplificamos estos cosenos de φ1, ya que φ1 va a ser el mismo para las dos circunferencias asociadas a un mismo caso, tenemos que la relación de transmisión para el caso 1 se puede expresar como ρ1 partido de ρ2, es decir, el radio de la circunferencia base 1 entre el radio de la circunferencia base 2. Si ahora hacemos lo mismo para calcular la relación de transmisión del caso 2, tendríamos que despejar los valores de R1 super 2 y R2 super 2 de la igualdad de ρ1 con esta parte de aquí y de que ρ2 es igual a esto que tenemos aquí. Si despejamos, volvemos a simplificar los cosenos, en este caso de φ2, volvemos a tener que la relación de transmisión para el caso 2 se puede expresar como ρ1 entre ρ2. Y como estos dos resultados son iguales, podemos decir que por mucho que alejemos o acerquemos los engranajes, los ejes de los engranajes al fin y al cabo, tendremos la misma relación de transmisión. Es decir, que si tenemos engranajes cuyos dientes tienen perfil devolvente, acercar o alejar estos engranajes no va a modificar la relación de transmisión. Y esto en principio puede parecer una tontería. Podemos pensar que si tenemos una máquina, la distancia entre los ejes va a ser aquella que habíamos diseñado y que ésta no se va a modificar. Pero esto no es del todo cierto, y por eso en el diseño de los engranajes es habitual utilizar este perfil que tolera muy bien errores de montaje, baja precisión en la fabricación, desgastes en la máquina y deformaciones de los ejes como consecuencia de las fuerzas. Si pensamos en estas cuatro ideas, ya vemos que en realidad la distancia entre los ejes de los engranajes sí puede cambiar a lo largo del tiempo. En primer lugar, hemos podido diseñar una máquina que tenga una distancia determinada, pero por errores de montaje o de fabricación, porque tengamos una baja precisión, por ejemplo, la distancia puede no ser la que esperábamos. Y en estos casos debemos asegurar que la máquina sigue funcionando bien. Esto con el perfil devolvente no debería ser mayor problema. Aunque quiero recordar que cuando alejamos los ejes de los engranajes va a aparecer un cierto juego, y ese juego sí puede hacer que la máquina no funcione como esperábamos, pero al menos lo más importante, que es la relación de transmisión, se va a mantener constante en el tiempo y va a ser la misma que tendríamos si no hubiésemos tenido estos errores. De la misma forma, cuando la máquina lleva un cierto tiempo de uso, debido a desgastes la distancia entre los ejes puede variar. Esto tampoco debería afectarnos, aunque nuevamente podría aparecer juego. Y un aspecto que muchas veces no se tiene en cuenta es que los ejes se pueden deformar durante el uso. Si queremos transmitir grandes fuerzas, los ejes van a intentar separarse entre sí, ya que el ángulo de presión no es cero. Normalmente, como he dicho, al menos si seguimos normas ISO, será de 20 grados, y al no ser cero va a haber una cierta componente de la fuerza en el contacto de los dientes que va a tener dirección radial. Esta fuerza en dirección radial nos sirve para transmitir potencia de un engranaje a otro y va a tender a separar los engranajes, de forma que los ejes se van a separar ligeramente y como la distancia entre ellos va a variar, los engranajes podrían no funcionar como deberían, pero gracias al perfil devolvente sí lo harán. Y con esto ya hemos visto la tercera característica, ya solo nos queda una para terminar este vídeo. Y es bastante importante, especialmente desde el punto de vista de la fabricación, ya que consiste en que un engranaje cuyos dientes tienen perfil devolvente va a engranar siempre con una cremallera. Y ahora os podríais preguntar qué es una cremallera. Bueno, ya la introdujimos en un vídeo anterior, pero en realidad es esto que veis aquí. No deja de ser una especie de engranaje que hemos desenrollado. La peculiaridad de las cremalleras, además de que son rectas en lugar de circulares, como los engranajes más habituales, es que los dientes de las cremalleras son siempre rectos, es decir, no son evolventes, aunque vayan a engranar con un perfil devolvente. Podemos pensar en que las cremalleras son engranajes de radio infinito, y vamos a ver que en realidad los dientes rectos también son las evolventes de circunferencias cuyo radio es infinito, y por eso los engranajes de radio finito, los engranajes habituales circulares, van a engranar adecuadamente con las cremalleras que tienen dientes rectos. Dicho esto, cuando analizamos el contacto de un engranaje con una cremallera, debemos tener en cuenta que el diente de la cremallera siempre va a ser perpendicular a la línea de contacto. Y por tanto, al cambiar la distancia entre la cremallera y el eje del engranaje, el ángulo de presión no va a cambiar, a diferencia de lo que acabamos de explicar, de que la relación de transmisión seguía siendo la misma, pero el ángulo de presión cambiaba cuando los ejes de dos engranajes se separan o se acercan. Si nos fijamos en este esquema que he representado aquí, tendríamos un engranaje cuyo diente es este de aquí, tiene un perfil de evolvente que está en contacto con el diente de una cremallera, que es recto.
Como la normal al perfil devolvente siempre va a ser esta, como ya hemos visto al principio de este vídeo, si este ángulo siempre es el mismo y este diente, que va a ser de una cremallera y por tanto el desplazamiento va a ser horizontal, siempre va a mantener esta inclinación, si al principio del movimiento el diente de la cremallera es perpendicular a esta recta, esta perpendicularidad se mantendrá durante todo el movimiento. Y esto se va a cumplir siempre, ya que vamos a utilizar cremalleras que tengan el mismo ángulo de presión que el engranaje asociado. Para ver que realmente una cremallera engrana correctamente con un engranaje de perfil devolvente, vamos a partir de este caso en el que teníamos los dos engranajes, tal y como hemos trabajado hasta ahora. En este caso tenemos dos perfiles conjugados que hemos demostrado que son conjugados, son dos evolventes, que tienen un punto común, el de contacto, y una tangente común. La tangente es común ya que la recta normal va a serlo. Y además se cumple que en el movimiento relativo uno de los perfiles es la envolvente, en este caso sí con n, del otro perfil. De esta forma podemos afirmar que podemos aplicar el teorema de Euler-Savary, que lo vamos a ver en un vídeo futuro. De momento únicamente vamos a utilizarlo para demostrar que las cremalleras realmente engranan con los engranajes. Así que si partimos de estos mismos dibujos que acabamos de usar y llamamos al punto de contacto punto A, y a los centros de curvatura de los dos perfiles C1 y C2, estos centros estarán sobre las circunferencias base, como hemos representado aquí. Aplicando el teorema de Euler-Savary y teniendo en cuenta que en el movimiento relativo el punto C2, es decir, este centro de curvatura de aquí, es el centro de curvatura de la trayectoria de C1, precisamente por ser los dos centros de curvatura de los perfiles que tienen el punto y la tangente común en A, si trabajamos con este punto, con el punto P, o cuando A coincide con P, tendríamos que 1 partido de la distancia entre el centro C2 y P, es decir, este radio de curvatura de aquí, más 1 partido del otro radio de curvatura, es decir, la distancia entre P y C1, todo ello multiplicado por el seno de phi, donde phi es el ángulo de presión, este de aquí, que al final es la inclinación de esta recta normal a los perfiles, es igual a 1 partido del radio R1 de la circunferencia primitiva 1 más 1 entre el radio de la circunferencia primitiva 2, al que hemos llamado R2. Y esta expresión de momento tendréis que creérosla, porque es precisamente la aplicación del teorema de Euler-Savary. Si partimos de esta ecuación y pasamos al caso en el que tenemos una cremallera, que una cremallera en realidad, como he dicho, es un engranaje de radio infinito, es decir, R2 sería infinito, y la distancia de C2 a P también va a ser infinita, ya que si el perfil es recto, el radio de curvatura va a ser infinito, llegaríamos a esta expresión de aquí. Y como 1 entre infinito es 0, se cumplirá que el seno de phi entre el radio de curvatura del perfil 1 será igual a 1 partido del radio primitivo 1, despejando la distancia de P a C1, que es el radio de curvatura del perfil 1 en el punto P, tendremos que esta distancia es igual al radio primitivo R1 por el seno de phi. Y esto precisamente se cumple en el perfil de evolvente, tal y como hemos dicho cuando hemos explicado que al separar los ejes de los engranajes se mantenía la relación de transmisión constante. Si tenemos este triángulo de aquí, este ángulo será phi, este es r, y por tanto r por el seno de phi será esta distancia de aquí, que es precisamente la distancia entre el punto P y C1. De manera que siendo el perfil 2 una recta, su perfil conjugado será una evolvente. Y si el perfil conjugado de una recta es una evolvente, se cumplirá que los dientes de los engranajes con perfil de evolvente engranarán correctamente con los dientes de una cremallera, teniendo en cuenta que la cremallera tiene dientes rectos. Esta característica es importante no solo para el uso de las cremalleras en los diseños de las máquinas, sino que además es muy útil en la fabricación de los engranajes, ya que como veremos en un vídeo posterior, los dientes de los engranajes se tallan en muchos casos utilizando cremalleras, y gracias a que los dientes con perfil de evolvente engranan con los dientes rectos de una cremallera, utilizando herramientas que tienen dientes rectos, que en realidad van a tener la geometría de una cremallera, podríamos tallar los dientes de los engranajes dándoles a estos un perfil de evolvente. Pero eso lo veremos en un futuro. Con esto hemos acabado el vídeo. Hemos visto las 4 características del evolvente que más afectan al diseño de los engranajes. Y como esto ha sido bastante materia, si os ha quedado alguna duda, dejadla en los comentarios y trataré de resolverosla. Además, como os digo siempre,
Si este vídeo os ha resultado útil y os ha parecido interesante, os agradecería que lo compartieseis con vuestros compañeros, a los que también les puede parecer útil, y que os suscribieseis al canal, ya que preparar este tipo de vídeos supone un gran trabajo y solo si veo que estos vídeos relacionados con engranajes tienen suficiente apoyo, seguiré trayéndolos al canal.